Para finalizar, vamos a hablar sobre la división, teniendo en cuenta su significado y los algoritmos de trabajo con la misma. Para iniciar, vamos a trabajar con el significado de la división, teniendo en cuenta el modelo de barras o el modelo de barras Singapur. ¿Qué es lo beneficioso de este modelo? Que permite diferenciar cuál es el significado de cada una de las operaciones y cómo se ve representado en problemas. Es muy recomendable que antes de iniciar la división se pueda hacer este repaso para comenzar a recoger con los estudiantes todos los conocimientos que ellos tienen. Uno. Y dos, para que lo puedan comenzar a implementar en problemas variados donde ellos deben diferenciar cuándo se suma y por qué, cuándo se resta y por qué, cuándo se multiplica y por qué, y la introducción a la división termina siendo muy conveniente de esta manera. Vamos a mirar en primera medida el significado de las operaciones por medio del modelo de barras, teniendo en cuenta que siempre van a haber tres cantidades involucradas, dos que representan cantidades que se deben operar y una que representa el total. Y dependiendo de la operación, varía cada una de estas. Vamos a iniciar con la suma. Vamos a hacerlo con un ejemplo numérico. Por ejemplo, 12 y 8. El rectángulo más grande de la parte superior se representa con 12 porque es la cantidad mayor. El rectángulo pequeño se representa con 8. El rectángulo de la parte inferior representa el total. Si yo junto 12 con 8 me da 20. Quiere decir que en la suma nos dan dos cantidades y nosotros debemos calcular el total. Para la resta, nos dan el total y nos dan una cantidad. Nuestro objetivo es, dentro de la lectura de problemas, que ellos puedan reconocer cuándo se usa la resta. Se usa cuando debo calcular cuánto le falta una cantidad para llegar a otra. O cuando debo calcular qué número sumado con otro me da un número específico. Es decir, me dan el total y un número que debo operar. En este caso, a 2 le falta 28 para llegar a 30. O 28 más 2 es igual a 30. En la multiplicación es una suma especial, porque es una suma repetida. Este concepto ya lo venían trabajando cuando comenzaron a trabajar la multiplicación. Entonces podemos decir, por ejemplo, que si este es 5, 5, 5 y 5, tenemos una suma en la cual se repite 4 veces el 5. Como vimos en la multiplicación, eso significa 5 por 4, 20. ¿Qué pasa con la multiplicación? Nos dan una cantidad, la cual se repite y debemos calcular el total. Ahora, en la división pasa algo particular y es que nos dan el total, pero nos piden calcular cada una de las partes teniendo en cuenta que son partes iguales. Acá tenemos que es 3, 3, 3 y 3. 3 por 4, 12. Esta termina siendo una muy buena introducción a la división. No debemos decir que como tal la operación es división, pero sí podemos con ellos trabajar. ¿Qué pasaría entonces si yo tengo 12 como un total y teniendo en cuenta que cuando las partes son iguales, el valor de estas? Para que ellos comiencen a hacer tanteos y establecer el valor que deberíamos colocar en cada una de estas barras. Bien. Vamos a mirar entonces primero la división como reparto. Vamos a proponerlo con un problema. Vamos a realizar un viaje con 29 personas y el lugar donde nos hospedaremos tiene las siguientes posibilidades. Hay 4 tipos de habitaciones y hay 4 tipos de casas. Muy importante recordar que en las opciones que escojamos vamos a formar grupos. Por ejemplo, para la habitación tipo C, vamos a hacer grupos de 3. Para la casa tipo D, grupos de 8. Vamos a mirar en cuál de las opciones nos sobran personas y en cuáles no, para comenzar a hacer ese trabajo intuitivo de reparticiones. Entonces, acá tenemos 4 posibilidades de todas las que tenemos en el problema: habitación tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. En la habitación tipo A, recordemos que es una persona por habitación. Si hacemos el reparto, eso significa que en cada habitación es una persona
Es decir, en total son 29 habitaciones. Para el caso B, vamos a hacer grupos de a 2 personas. 2, 2, 2 y así sucesivamente. Es muy importante que cuando terminen de hacer este reparto, ya sea tangible o en el papel como estamos haciendo en este caso, poder verificar algunas condiciones, como cuáles. Verifiquemos que realmente hay 29 personas. ¿Cómo podríamos verificar que esa es la cantidad de personas que hay? Pues mirando los grupos. Esto es como una especie de subitización. ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántas personas hay por grupo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 por 2, 28, más una que sobra, 29. Y así con cada uno de los ejemplos, para trabajar la división como reparto. Pero también, obviamente, hay que trabajar la división como una operación inversa, que también es una propiedad que sale de ese primer trabajo con el modelo de barras. Como es un trabajo muy algorítmico, como siempre proponemos el trabajo por medio de actividades que sean un poco más didácticas. Entonces, 15 dividido 3, un número multiplicado por 3 que me dé 15. 5. Seguimos acá. Un número multiplicado por 3 que me dé 27. 9. Seguimos acá. Un número multiplicado por 3 que me dé 18. 6. Seguimos acá. Un número multiplicado por 3 que me dé 21. 7. Un número multiplicado por 3 que me dé 9. 3. Un número multiplicado por 3 que me dé 24. 8. Un número multiplicado por 3 que me dé 12. 4. Un número multiplicado por 3 que me dé 6. Es una manera diferente de hacer ese trabajo de ejercitación de la multiplicación y división como operaciones inversas. Dobles, mitades y triples. Este es otro concepto muy importante que se debe trabajar cuando se habla de división, pensando, uno, en esa cuestión de que son operaciones inversas y teniendo en cuenta que con anterioridad se trabajó con ellos dobles y triples. Con el concepto de doble se podría trabajar el concepto de mitad. Y pensando en la introducción al algoritmo que nosotros proponemos. Nuevamente, como es un trabajo un poco más algorítmico, proponemos algún tipo de ejercicio donde ellos puedan ponerlo en práctica. En este caso, nosotros usamos un contexto muy cercano a los estudiantes, que es el de Among Us. La idea es calcular mitades, dobles y triples con el objetivo de encontrar quién es el intruso. Entonces, vamos a mirar con 32. Vamos a calcular el doble de 32, la mitad de 32 y el triple de 32. El número que no cumple esa condición es el impostor. ¿Cómo? De manera rápida, para después también vemos un poco más cómo hacemos eso de las mitades. ¿Cómo calculamos nosotros las mitades? 32 yo lo puedo descomponer en 30 y 2. La mitad de 30 es 15. La mitad de 2 es 1. Es decir, que la mitad de 32 es 16. 16 no es el impostor. El doble de 32. El doble de 32 es 32 por 2 o 32 más 32. Eso nos da 64. 64 no es el impostor. El triple de 32 es 32 por 3 o 32 más 32 más 32. Viendo los números que hacen falta, acá es bueno también estimular un poco la estimación y lógica en las operaciones. Ese número no podría ser 48, sino 96. Por lo tanto, en este primer ejemplo, el impostor es 48. Son ejemplos que ustedes deben comenzar a pensar o proponer a sus estudiantes para esa práctica eficaz de ese concepto. Bien, vamos ahora con mitades de decenas completas. ¿Por qué hacemos énfasis acá en hacemos un espacio reservado para esto? Porque saber calcular esas mitades va a permitir al estudiante hacer una ampliación de su cálculo mental. Obviamente, de una manera, antes de estas decenas completas, uno debería poder con ellos calcular la mitad de 2, de 4, de 6, de 8. Y de manera posterior, las mitades de decenas completas. La mitad de 10, la mitad de 20, la mitad de 30 y así sucesivamente. Hacer un trabajo muy, muy arduo en esto va a ampliar sus posibilidades de cálculo mental. 90, 45, sobre todo en este punto. La mitad de 10 es 50, porque si trabajamos como un patrón,
Si la mitad de 10 es 5, la mitad de 100 es 50, la mitad de 1000 es 5000. Podemos calcular la mitad de 2000, 3000, 4000, 5 millones, 6 millones, 7 millones. Y comenzar a practicar las mitades de esos números compuestos de manera mental. Pongo nuevamente el ejemplo. Si yo quiero calcular la mitad, por ejemplo, de 128, permítanme, desaparecemos un momento esto acá. Si yo quiero calcular la mitad de 128, yo debo tener en cuenta que 128 es 100 más 20 más 8. La mitad de 100 es 50, la mitad de 20 es 10 y la mitad de 8 es 4. 50 más 10 más 4 me da 64, es decir, que la mitad de 128 es 64. Obviamente se proponen ejemplos que inicialmente tengan mitades exactas para después hacer mitades inexactas. Es un trabajo que simplemente va a permitir mayor flexibilidad en el pensamiento de los estudiantes al momento de hacer cálculos, que seguramente después seguirán haciendo más complejos, pero que termina siendo un buen entrenamiento. Bien, entonces primero tenemos este trabajo. Entonces calculamos las mitades y lo hacemos con el fin de hacer mitades más grandes. Ahora sí vamos a mirar qué pasa con el algoritmo de la división. Para trabajar el algoritmo de la división, trabajamos con el significado propio de la operación. ¿Qué significa 35 dividido 6? Significa que se desea tomar 35 elementos y repartirlo de manera equitativa en 6 grupos. Es decir, debe haber la misma cantidad de elementos en cada uno de los grupos. Vamos a dibujar 6 grupos. Inicialmente vamos a repartir de a 3 elementos en cada uno. Vamos a ver cuántos elementos repartimos y cuántos nos faltan por repartir. Entonces, práctica de la multiplicación. ¿Cuántos elementos hemos repartido? 6 por 3. ¿Cuántos me faltan por repartir? ¿Cuánto le falta a 18, que es el resultado de 6 por 3, para llegar a 35? Quiere decir que me faltan por repartir 17. Tengo todavía la posibilidad de seguir repartiendo en cada grupo. Voy a repartir de a 2 en cada grupo. ¿Cuánto repartí ahora? Entonces, fíjense que ya hemos repartido 18, ahora repartimos 12, quiere decir que en total hemos repartido 30, pero me faltan por repartir 5. Con esos 5 y cumpliendo la condición de igualdad de elementos, no se puede seguir repartiendo. Por lo tanto, el resultado de la división es 5, porque en cada grupo hay 5 elementos y sobran 5 que no pudimos repartir. Usando esto como base y trabajando muchos ejemplos similares, se hace la introducción al algoritmo de la división con el cuadro, que estos algoritmos basados en números o ABN. La base son 3 preguntas básicas. ¿Cuánto reparto por grupo? ¿Cuánto reparto en total? ¿Cuánto me queda por repartir? Vamos a hacer 93 dividido 4. Es decir, vamos a tomar 93 elementos y vamos a repartirlo en 4 grupos. Vamos a dibujar los 4 grupos en la cabeza y vamos a comenzar a repartir. ¿Cuánto reparto por grupo? Digo que voy a repartir inicialmente 10. Si yo reparto 10 por grupo, en total he repartido en 40. ¿Cuánto me queda por repartir? 53, porque de 40 a 93 hay 53. Puedo seguir repartiendo de a 10. Nuevamente estaría repartiendo otros 40, pero en este caso me quedarían por repartir 13. Puedo seguir repartiendo. Voy a repartir de a 3. Si reparto de a 3, en total son 12. ¿Cuánto me queda por repartir? 1. Ya no puedo seguir repartiendo. Entonces vamos a mirar el resultado de nuestra división. El resultado es 10 más 10 más 3, porque esa fue la cantidad de elementos que repartimos. Primero repartimos de a 10, luego de a 10, luego de a 3. Eso en total nos da 23, pero nos sobra 1. ¿Cómo se escribe eso? El resultado de la división es 23 R1. 23 y sobran 1. Sin embargo, la idea es poder incentivar cálculos más grandes para hacer la división más eficaz. ¿Qué pasaría si en vez de repartir de a 10 reparto de a 20? Si reparto de a 20, en total estaría repartiendo 80, me quedan 13 por repartir de a 3, repartiría 12 y en total me faltaría 1 por repartir. El resultado es lo mismo, pero con menos cálculos, 23 y sobra 1. Miremos ahora una división un poco más grande, 418 dividido 7.
Si se dan cuenta, iniciamos en el anterior repartiendo de a 10. Pero acá vamos a mirar posibilidades, que es importante que los estudiantes entiendan. Vamos a repartir de a 100. Si reparto de a 100, en total voy a repartir 700. Esta no es una buena opción porque se pasa de la cantidad que me dieron, que fue 418. Vamos a hacerlo de a 10. ¿Qué pasa si lo hacemos de a 10? Se puede hacer, pero va a hacer que la división sea muy larga. De 10 en 10 va a ser muy larga y la idea es poder trabajar con ellos, que los cálculos a medida que avanzamos y nos volvemos muy buenos en esto, sean cada vez más directos, digamos de cierta manera. Reparto 70, pero me va a quedar. Por eso es muy importante trabajar con ellos escalas. Acá se une un poco lo que hablamos en videos anteriores de patrones para trabajar tablas, multiplicaciones con ceros, mitades, etc. Inicialmente hay tres escalas muy importantes y es trabajar por 10, por 50 y por 100. Hay tres maneras. Hacer la multiplicación directa. 7 por 10, 70. 7 por 50, 350. Y 7 por 100, 700. Y la otra manera es comenzar a trabajar con ellos un pensamiento un poco más proporcional. Yo sé que 7 por 10 es 70 y yo sé que 7 por 100 es 700. Si yo calculo la mitad de 700, yo sabría entonces cuánto es 7 por 50, porque 50 es la mitad de 100. Yo sé que como profes de matemáticas entienden a qué me refiero. Lo importante es poder encontrar con el estudiante aquella que tenga mayor facilidad y lógica en cuanto o calculo directamente las escalas propuestas o comienzo a trabajar con patrones. Porque termina siendo muy beneficioso pensar un poco en la mitad también. Porque si yo sé 7 por 50, podría calcular 7 por 25. Para calcular 7 por 25, debo calcular la mitad de 350. De manera que ustedes encontrando y conociendo a sus estudiantes para encontrar el camino más adecuado para eso. Si 7 por 25 es algo que inicialmente no les queda muy fácil hacerlo por mitades, pues deberán hacerlo haciendo la multiplicación directamente. Puede parecer un poco más largo, a diferencia, entre comillas, del método tradicional, pero permite también mayor agilidad en los cálculos y sí termina siendo muy similar a las multiplicaciones más grandes y a las divisiones más grandes en el método tradicional. Entonces tenemos nuestra escala. Vamos a hacer 418 dividido 7. Tenemos las mismas tres preguntas. ¿Cuánto reparto por grupo? ¿Cuánto reparto en total? ¿Cuánto me queda por repartir? Tenemos nuestras escalas listas. Cuando le propongan a los estudiantes una división, siempre al lado el cuadrito de las escalas. Voy a comenzar a repartir día 50. Ya no comencé a repartir día 100, porque no se me pasa. Pero ya no comencé a repartir tampoco día 10 porque me demoro mucho. Si reparto día 50, en total reparto 350. Ahora me sirve la escala para hacer esos cálculos más fáciles. ¿Cuánto me queda por repartir? Es decir, ¿cuánto le falta a 350 para llegar a 418? Entonces, 50 para 400 y 18 para 418. En total eso me da 18. Restas, como hemos venido trabajando en cálculo mental. Por eso es muy importante en el curso que corresponde trabajar las restas, hacer ese trabajo muy fuerte de cálculo mental. Porque es aquí, en esta última parte, donde ellos van a verse más beneficiados. Bien, voy a repartir ahora día 5. No es dentro de mis escalas, pero sí es algo que podría yo trabajar por multiplicación o por la lógica. ¿Cuánto reparto? 35. Ahora, ¿cuánto es de 35 a 68? 33. Vamos a seguir repartiendo. Vamos a repartir de a 4. 7 por 4, 28. De 28 a 33 hay 5 y no puedo repartir más. Por lo tanto, el resultado de la división es 59 y sobran 5. Igual que hablamos ahorita, se puede hacer cálculos más pequeños. Vamos a hacerlo con 50 inicialmente. 350, me quedan 68. Podemos hacerlo con 9. 9 por 7 es 63, porque estamos buscando que se acerque mucho a 68. Me quedan 5 por repartir y son 59. Acá es donde quiero que se fijen que entre más hagamos ese esfuerzo por entrenar muy bien a los estudiantes, ya la división no sería algo como tan largo y tan raro a comparación de la tradicional. Entonces sería muy lógico y las cuentas serían muy pequeñas para los estudiantes porque 50 más 9 termina siendo un poco más fácil que la suma anterior. 305 y 9, vamos a trabajar nuevamente con escalas, por 10, por 50 y por 100. Vamos a repartir por 30. Fíjense que no está dentro de las escalas. Podrían ustedes meterlo dentro de las escalas
hacer un trabajo para que ellos digan, bueno, no es tanto las escalas, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero acercarme a 305, debería ser un número más pequeño que por 50. Porque cuando uno multiplico por 50 me da 450. Pero debería ser más grande que por 10, porque por 10 me da 90. Entonces uno comienza a tantear con ellos. Si hacemos por 20 me da 180, si hacemos por 30 me da 270 y me sirve 270 si es un número que podría repartir. Y me quedarían 35 por repartir. Acá ya es un número más pequeño. Voy a repartir día 3, son 27 y me quedan 8 por repartir. En total me da 33 y me sobran 8. Para eso también sirve la escala. Para al igual que en la multiplicación, cuando hablábamos de eso, comenzar a hacer estimaciones de qué número aproximadamente me sirve más. Este es la mayor utilidad que vemos nosotros en este método, que no se basa solamente en la memorización de un algoritmo, sino en la lógica del mismo. Vamos a dar una división un poco más grande, ya con 2 cifras. Acá tenemos una escala un poco más grande, porque son 4 operaciones, y acá es donde decimos, bueno, 18 por 10, 18 por 100, 18 por 50 y 18 por 25. 18 por 10 y 18 por 100 son operaciones que los estudiantes generalmente logran hacer con facilidad por la cuestión de los ceros. 18 por 50, podemos hacer 18 por 5 y agregar el 0, o podemos decir, mire, si calculan la mitad de 1800, pueden calcular 18 por 50. Eso varía 900, y si calculamos la mitad de 900, podemos calcular por 25. Sí, suena como un trabajo a veces que algunos profes dicen que puede llegar a ser complejo por toda la estructura operacional que tiene inmersa, pero es un esfuerzo que vale la pena hacer y un trabajo muy intenso que se puede hacer para también comenzar a mejorar habilidades de cálculo. Entonces, ¿cuánto reparto por grupo? Vamos a hacer 25, me quedan 450. Claro, miren que acá hemos podido hacer igual que antes. No puede ser por 50, sino más pequeño. Podemos trabajar con 30, podemos trabajar con 20, pero la idea también es flexibilizar. Si ya ustedes consideran que el usar la escala para hacer aproximaciones con 20, 30 y no meter números con decenas incompletas como este caso, también es una posibilidad, porque también obviamente esos cálculos con ceros son más sencillos. La propuesta es poder comenzar a ampliar esas posibilidades. Bien, me da 450, me quedan por repartir 127. Voy a hacerlo ahora con 5, no está dentro de la escala, pero si yo sé 18 por 10, yo sabría cuánto es 18 por 5, eso me da 90, me quedan 37, vamos a hacerlo con 2, repartiría 36 y me queda 1. En total esto me da 32 y sobra 1. Acá vamos a hacer un pequeño stop y es, busquen la manera más tranquila y eficaz de llegar a este punto. Es la propuesta inicial teniendo en cuenta de las habilidades de cálculo mental que uno esperaría que los estudiantes desarrollen. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta los tiempos que trabajan detrás. Entonces, esta es la propuesta que nosotros hacemos y las virtudes que vemos con respecto al método tradicional.